Este mes hemos lanzado una nueva serie que hemos titulado Usa tus palabras para crear. Y a los que están hoy por primera vez en la serie, no es el objetivo, bajo ninguna circunstancia, de que usted empiece a usar ciertos hábitos o ciertas costumbres de muchas personas que empiezan o piensan que uno tiene que estar confesando cualquier cosa. Por ejemplo, si quieres un carro nuevo, que tiene que estar hablando, quiero un carro nuevo, quiero un carro nuevo, quiero un carro nuevo, quiero un carro nuevo. Si quieres una casa, quiero una casa, quiero una casa. No ese es el propósito. Entendemos de que nuestras palabras tienen poder, pero tienen que ser basados en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar confesando la palabra de Dios y entendemos que como la vida y la muerte está en el poder de nuestra lengua, nuestras palabras tienen poder. Amén. Dígale que es a su lado, nuestras palabras tienen poder. Pero con más entusiasmo, dígale, nuestras palabras tienen poder. Nuestras palabras tienen poder. Y lo entendemos así, y es así. Porque entendemos de que todo lo que vemos fue creado con el poder de la palabra de Dios. O sea, es obvio de que Dios actúa por medio de su palabra. Y cuando hablo de su palabra, no me estoy refiriendo a la Biblia, aunque esa es su palabra. Estoy hablando de lo que sale de Dios. Amén. Dígale que es a su lado, lo que sale de Dios crea. Lo que sale de Dios crea. Y la semana pasada dije de que nosotros tenemos que empezar a hablar desde un corazón sano. Y decía de que siempre nosotros no entendemos que si nuestro corazón está sucio, si nuestro corazón está herido, eso es lo que va a expresar nuestros labios, eso es lo que va a hablar nuestra boca. Entonces, para nosotros empezar a estar confesando cosas correctas, para que crean cosas correctas, entonces nosotros tenemos que sanar nuestro corazón, porque lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre. Y dice la Biblia que porque sale del corazón del hombre. Pregúntele a la que está a tu lado, ¿cómo está tu corazón? Pregúntele, ¿cómo está tu corazón? Mire a la persona que está a su lado a los ojos, mírelo por unos segundos. A esa hermana preciosa, a ese hermano precioso, si está su esposa a su lado, su esposa a su lado, mírelo a los ojos. Por un momento, mírelo a los ojos. Recuérdese cuando ese hombre o esa mujer la conquistó con esa mirada penetrante. Mírelo a los ojos y dígale, ¿cómo está? Pregúntele, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Porque eso va a influenciar en la forma en que nosotros hablamos. Y hoy yo quiero seguir esa línea y quiero hablar sobre que tenemos que hablar desde una mente sana. Dígale que está a su lado. Tienes que hablar desde una mente sana, pero con más entusiasmo. Dígale, tienes que hablar desde una mente sana. Leí una vez un libro, contaba una historia bien interesante. Narraba la historia de una familia que entró a un tren, el padre y los hijos. Estaba solamente el padre, la madre no estaba. Y la familia contaba con 5 niños. Y el padre se sienta en el tren y los niños empiezan a jugar. Pero de una manera, usted sabe, niños al fin, muy entusiastas, muy alegres, muy desordenados muchas veces. Y eso levantó cierta incomodidad en algunas personas que estaban en el tren. Y una persona veía al padre muy dislocado, no estaba atento a sus hijos, estaba con la cabeza cabizbaja, estaba lejos. Nosotros decimos estaba de cuerpo presente. Y la persona se enoja con el padre al ver que el padre no estaba atendiendo a sus hijos y los niños estaban molestando.
Y empezó a incomodarse, inclusive se acercó a él y le dijo: ¿sabes qué? Si tú no vas a atender a sus hijos, por favor, no tengas hijos. ¿Para qué tienes tantos hijos si no vas a poner atención? Mira, me están molestando, no me dejan leer el periódico tranquilo. ¿Qué padre eres? De repente, el padre vuelve en sí. Y le dice: perdón, discúlpame. Es que la madre acaba de fallecer y no encuentro cómo decirle a mis hijos que ya no tienen madre. Usted ve cómo muchas veces la forma en que nosotros pensamos determina o nos forma un patrón de cómo nosotros hablamos. La Biblia dice que nosotros somos según son nuestros pensamientos. Así como nosotros pensamos, así hablamos. Por eso es determinante que nosotros sanemos nuestros pensamientos, sanemos o cambiemos nuestro patrón de pensamiento para nosotros empezar a hablar cosas correctas. Imagínense el choque de esta persona al ver que había interpretado totalmente erróneo lo que estaba pasando. Muchas veces nosotros no alcanzamos lo que nosotros queremos o no alcanzamos lo que Dios tiene para nosotros porque nuestros pensamientos están dañados, porque no estamos pensando correctamente. Dígale que está a su lado, pregúntele a que está a su lado: ¿cómo estás pensando? ¿Qué tipo de pensamientos tienes? ¿Qué pasaría con usted si hoy Dios me diera la habilidad de conectarle un aparato en su cabeza y que proyectase lo que usted está pensando? ¿Qué pasaría? Pregúntele a que está a su lado. ¿Qué pasaría si nosotros hoy revelásemos tus pensamientos? ¿Quedarías en vergüenza? ¿Qué pasaría? Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 9, versículo 1 hasta el 9. Aquí vamos a aprender este principio, que según nosotros pensamos, así vamos a hablar y así vamos a actuar. Todos lo tienen, si no, va a estar arriba. Dice así en el nombre de Jesús: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Fíjese, aquí vemos a una situación normal de la vida. Normal. Alguien había nacido ciego, pero el paradigma de los discípulos, el patrón de pensamiento de los discípulos, le llevaron a interpretar que esta persona estaba en esta condición porque había pecado. Yo me imagino a sus discípulos ahí todo que privando en santurrones. Mira, seguro que está en esta situación porque ha pecado, o alguien tuvo que hacer algo malo. Míralo, Jesús, ¿quién pecó? Dime, ¿quién es el que no te está obedeciendo? ¿Quién? Porque esta causa, esta condición solamente pudo ocurrir porque hay pecado. Fíjese el patrón de pensamiento de sus discípulos. Pero oye cómo Jesús ve esta situación. Versículo 3 dice: respondió Jesús: no es que pecó este.
Es como que le cambia el paradigma. Es como que le estuviese diciendo: ¿por qué ustedes son tan mal pensados? ¿Por qué son tan mal pensados? Esto no tiene nada que ver con esto. No es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En otras palabras, él está diciendo: ustedes tienen que pensar que esta condición de esta persona no es por causa de pecado, sino es para que Dios obre en su vida. Fíjense qué cambio de paradigma. Eso fue como que Jesús le echase un vaso de agua fría en la cara. Mal pensados, mal pensados. ¿Por qué? ¿Cuál era la actitud que los discípulos tenían por pensar de esta forma? Eran jueces. Ellos se creían jueces. Ellos querían determinar algo que no tenía nada que ver. Muchas veces eso pasa con nuestras vidas. Por nosotros estar pensando de una manera errónea, cometemos errores y empezamos a hablar cosas que no tienen nada que ver. Ellos estaban condenando a este hombre. Estaban diciendo: ¿sabes qué? Tú, por esta situación, tú te la buscaste, ¿o no? Si tú, esto que tú estás pasando, tú te lo buscaste. Fue por tú haber pecado. Y si no fuiste tú, tus padres hicieron. Ellos tenían ya una postura. Muchas veces nosotros tenemos postura por simplemente pensar erróneamente. Pero ¿cómo nosotros podemos cambiar nuestro patrón mental? ¿Cómo nosotros podemos entender de que podemos pensar de otra forma? Vuelvo a los versículos, pero más tarde. Miren, lo que primero nosotros tenemos que entender para afectar nuestro patrón de pensamiento es que deben cambiar. Dile que está a tu lado: tú no puedes seguir pensando de la misma forma. ¿Por qué? Sencillamente porque donde estás hoy, fíjese, donde estás hoy es el producto de tu patrón de pensamiento. Lo que estás viviendo hoy es el producto de la manera que has estado pensando. Y si tú crees de que tu circunstancia hoy podía ser diferente, entonces tenemos que ir a nuestro patrón de pensamiento y cambiarlo. Dígale que está a su lado: debes cambiar tu patrón de pensamiento. Debes cambiar tu forma de pensar. Porque ese es el reto que Jesús le está diciendo a ellos. Fíjate que ni siquiera se refiere o se dirige al ciego. No, él primero le dice a sus discípulos: ustedes tienen que entender de que esa forma de pensar no es correcta. Hay que cambiar. Dígale que está a su lado: debes cambiar tu forma de pensar. Pero con más entusiasmo. No, con más entusiasmo. Dígale a la persona que está a su lado: debes cambiar tu forma de pensar. No, pero ustedes no me han convencido. Dígale que está a su lado: debes cambiar tu forma de pensar. Es como dicen por ahí: si alguien te presenta un vaso por la mitad de agua, ¿qué tú ves? ¿Un vaso medio vacío o un vaso medio lleno? Es como este agente vendedor que llegó a una isla, y ninguno usaban zapatos. 2 días más tarde, él llama a su jefe y le dice: por favor, sáquenme de aquí, porque aquí nadie usa zapatos. El jefe le dice: óyeme, pero eso es una oportunidad de venta. No, yo no quiero estar aquí. La gente no está acostumbrada a usar zapatos, va a ser difícil entrar. Y el jefe le dice: ok, está bien, te voy a mandar a buscar. Tú sales en el siguiente vuelo. Al otro día llega otro agente y
Para su sorpresa, a los 2 días llama a su jefe otra vez y le dice: ¿sabes qué? Yo quiero que tú me envíes un contenedor lleno de zapatos. ¿Por qué? Porque aquí nadie usa zapatos. Entonces, de la forma en que tú estés programado aquí, eso va a determinar lo que tú digas. Si tú aquí estás dañado, no estoy diciendo que estés loco, no, dígale a su lado: no estás loco, pero necesitas un upgrade. Necesitas un upgrade. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 17. Fíjese el reto que Dios nos hace. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor. En otras palabras, Él le está diciendo: esto tiene que pasar. Dígale que está a su lado: tú tienes que cambiar tu forma de pensar. Tiene que pasar. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Pregúntele a que está a su lado: ¿andas en la vanidad de tu mente? ¿Cómo andas? ¿En qué piensas? ¿Piensas en el último capítulo de La Bayona? ¿Cómo le llaman a esta? ¿Cómo la valla? ¿Cómo es? ¿Cómo es? La Casa de Papel. Yo sé que hay gente que está aquí pensando hoy en el fútbol y lo que está es loco que se acabe el servicio para ir a ver su fútbol. Yo no. Mire, todo el mundo que ha entrado aquí me ha dicho: pastor, lo noto medio nervioso. Yo no sé por qué. Hay cosas en nuestras vidas que tienen que pasar. Muchas veces nosotros pensamos en disparates, mire, en cosas que sencillamente no nos llevan a ningún lugar. No nos llevan a ningún lugar. Si alguien, ay Dios mío, si ese hombre llama a esa mujer y esa mujer deja sonar el teléfono 3 veces, eso es un problema. ¿Con quién está? ¿Qué está haciendo? No me pone caso. Y ay, si no contesta, ay, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está? O ese hombre que no conteste el teléfono, ya eso se vuelve un problema. ¿Por qué tenemos que ser siempre tan mal pensados? Eso es ya que no me quiere contestar, o eso es que está con otra, o eso es esto, o eso es lo otro, o esto es que ya no me quiere. Ay, pobre yo. Siempre estamos con una mala manera de pensar, que yo digo: óyeme, ¿cuándo vamos a entender de que eso nos hace daño a nosotros? Por eso es que el texto dice: yo requiero. Y se sorprende cuando ese hombre en realidad le es infiel. Si en eso es lo que usted está pensando todo el día. ¿O no? Pablo nos dice: no podemos seguir andando en la vanidad de nuestra mente. No. Pero fíjese lo que nos dice en el versículo 23. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pero yo quiero leer el versículo anterior y el versículo que le sigue. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En otras palabras, cuando no andábamos, o cuando andábamos sin Cristo, nosotros pensábamos erróneamente: cucú. Y él le dice: ¿sabes qué? Ustedes estaban, sus mentes estaban entenebrecidas, sus mentes estaban cautivadas. Pero ahora que ustedes han venido al Señor, tienen que despojarse de esa manera vieja, de esa manera dañina de pensar. Despójense, eso no les hace bien. Esa manera sencillamente no les conviene.
Y por eso entonces sigue diciendo, una vez que ustedes se despojen de eso, tienen que renovaros en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. No hay, repito, no hay éxito, no hay santidad con un patrón viejo de pensar. No lo hay. Pero sigue diciendo, Romanos capítulo 12, versículo 2, uno de mis versículos favoritos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. ¿De qué? ¿Para qué? Para nosotros poder comprobar, para nosotros poder aceptar, para nosotros poder crear esa vida que Dios ha determinado para nosotros, tenemos que empezar cambiando nuestra manera de pensar. Cuando tú te ves al espejo, ¿qué ves? Hay mujeres que solamente ven los chichos. Se ponen al espejo. Ay, qué gorda estoy. Ay, mira una arruga. Ay, la cana. ¿Sí o no? Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver las canas con tu valor? ¿Qué tiene que ver el sobrepeso con tu autovalor? Cuando yo me veo al espejo, yo veo un gordo contento. Yo veo al espejo y digo, uy, qué papi. Alguien me dice, ay, las canas. Eso me hace interesante. Pero eso todo está aquí. Todo está aquí. Muchas veces Dios no nos entrega cosas porque sabemos que la vamos a regar por la forma en que nosotros pensamos. Algunas veces Dios nos entrega alguito, cositas pequeñas, y nosotros no la valoramos. Estamos pensando en lo grande cuando Dios te quiere decir, ¿sabes qué? Yo te quiero probar en eso pequeño. ¿Cómo tú ves eso pequeño? ¿Cómo lo ves? Todo está aquí. Dígale a su lado, todo está aquí. Rétele a la persona que está a su lado, dígale, cambia tu forma de pensar. Pero después que Jesús le llama la atención y le dice, ustedes tienen que cambiar su forma de pensar. No es por pecado, sino es para que Dios hiciese algo en esta vida. Lo segundo que nosotros tenemos que hacer es que nosotros tenemos que entender que necesitamos la mente de Cristo. Dígales a su lado, tú necesitas la mente de Cristo. Porque yo me imagino a sus discípulos pensando y mirando a Jesús. ¿Cómo tú puedes pensar de que esta condición de este hombre es simplemente para que Dios se glorifique en su vida? ¿Cómo tú puedes pensar eso? Y Jesús entonces le responde, es que para eso yo he venido. Fíjate, los discípulos no entienden cómo Jesús puede interpretar que esta condición es sencillamente una oportunidad para que Dios obre. Pero Jesús le dice, ¿sabes qué? Es que si no hubiese ese tipo de persona, ¿para qué yo he venido? Fíjate, él, si usted lee los versículos después, vaya conmigo otra vez a Juan capítulo 9. Dice, versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Míralo ahí. Jesús tenía un patrón de pensamiento correcto. Y él le dijo, ¿sabes qué? Este tipo de persona, para este tipo de persona yo he venido.
Para este tipo de persona, Dios me envió, mi Padre me envió, y él empieza a decir, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer esto. Yo soy la luz del mundo. Yo he venido para eso. ¿Y sabe lo que hace? Él inmediatamente le dice, para este tipo de personas yo he venido. Escupe en la tierra, hace lodo, se lo unta en los ojos y le dice, ¿sabes qué? Vete y lávate. Y automáticamente este hombre, cuando fue a lavarse, dice que ¿cómo nosotros no entendemos de que nosotros tenemos la mente de Cristo? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dígale que a su lado, ya no tienes que ser más pensado, tú tienes la mente de Cristo. Yo no veo, discúlpeme, es que los veo a todos desde aquí. Yo no veo usted decirle a la persona que está a su lado, tú tienes la mente de Cristo. Dígale, tú tienes la mente de Cristo. Según este texto, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ¿cómo se come eso? No estamos hablando de lo sabio que es Dios. No estamos hablando de la calidad de Cristo desde su postura de Dios. Estamos hablando de su actitud. Estamos hablando de su habilidad de perdonar. Estamos hablando de su nivel de servicio. Estamos hablando de toda su vida. Porque si nosotros somos según pensamos, eso quiere decir que lo que estamos viviendo ahora mismo es un reflejo de lo que tenemos aquí. Entonces, si nosotros aprendemos de Cristo, de cómo Él vivió, de qué prácticas hacía día a día, nosotros podemos entender cuál era su mentalidad. Un ejemplo, algo que Jesús hacía todos los días. ¿Alguien me puede decir algo que Jesús hacía todos los días? ¿Perdón? Oraba. Entonces en su mente él entendía de que necesitaba tener esa comunión con su Padre, ¿sí o no? Entonces la oración estaba en sus pensamientos, ¿o no? Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo oras tú? Se quedan callados. Porque lo que muchas veces yo no entiendo es cómo nosotros queremos hacer los milagros que Jesús hacía sin nosotros hacer lo que Jesús hacía día a día. Tener la mente de Jesús es hacer exactamente lo que Él hizo. Y no estoy hablando de ir a la cruz. No, estoy hablando en el día a día. Jesús oraba todos los días. Jesús se sacrificaba por las personas. Jesús anunciaba el evangelio. Jesús sanaba enfermos. Jesús estaba ahí compadeciéndose de la necesidad, con la necesidad de los demás. Jesús estaba ahí constantemente atento de las personas, ¿o no? ¿Haces tú eso? ¿Haces tú eso? Eso es tener la mente de Cristo. Pensar en las cosas en las cuales Cristo estaba pensando. Ay, pastor, yo no puedo leer los pensamientos. No, tú lo puedes ver en las acciones de Jesús. Si tú analizas sus acciones, tú vas a entender exactamente lo que Él está pensando. ¿Por qué no practicamos esto? Cada vez que estemos en un problema o estemos en una circunstancia que no sepamos qué hacer, ¿por qué no oramos y le decimos, Señor, ¿qué tú harías en mi caso? ¿Qué tú harías en mi caso? Antes de nosotros comernos a la persona que está a nuestro lado, ¿por qué no pensamos un poco y decimos, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Cuando ese esposo esté irritado, ¿qué haría Jesús? Cuando una persona venía a él un poquito irritada. Cuando esa esposa está un poquito
desacatada, decimos nosotros. ¿Por qué no piensa qué haría Jesús? Si hay un hermano difícil, ¿por qué no te preguntas qué haría Jesús con ese hermano difícil? Cuando la cuñada se levante, no, es una broma. ¿Por qué no pensamos qué haría Jesús en mi circunstancia? Porque yo creo que si nosotros hacemos eso, vamos a hacer exactamente lo que Jesús haría. Y eso es tener su mente. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que ya la tenemos. Dígale que está a su lado: tú tienes la mente de Cristo. Tú tienes, pero dígalo con más entusiasmo, tú tienes la mente de Cristo. Dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso quiere decir que también mi patrón de pensamiento cambió. Pero no lo entendemos. Dígale que está a su lado: tú cambiaste. Dígale: tú cambiaste. Lanza esa palabra profética y dígale: tú cambiaste. Tú cambiaste. Dios hizo un milagro en tu mente. Dios renovó, Dios te formateó, Dios te instaló un programa actualizado. Tú tienes la mente de Cristo. Dígale que está a su lado: tú tienes la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo. Ya no tenemos que seguir pensando como pensábamos antes, porque Cristo mora en nosotros a través de su Espíritu. Entonces, primero cambio mi patrón mental, lo cambio. Luego entiendo de que tengo la mente de Cristo. Y por último, yo tengo que entrenarme a pensar sanamente. Dile a su lado: debes entrenarte. Porque podemos entrenarnos. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 8 al 9. ¿Por qué yo digo que tenemos que entrenarnos? Por esto. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. No, léelo conmigo, vamos. Todo lo que es verdadero, todo lo si algo en esto. Fíjense que este texto no nos dice que nosotros tenemos que orar para que Dios cambie nuestros pensamientos. Este texto está diciendo que nosotros tenemos la habilidad de escoger en las cosas que pensamos. Y Él nos da una orden: en esto pensad. Eso quiere decir que yo tengo la habilidad de rechazar malos pensamientos. Dígale a su lado: tú tienes la habilidad de rechazar malos pensamientos. Pero dígaselo con más entusiasmo. Dígale: tú tienes la habilidad de rechazar malos pensamientos. Es una cuestión de escoger, elección. Si algo no pasa este filtro, yo lo desecho en el nombre de Jesús. Los celos, ¿qué yo hago con ellos? Todos se quedan calladitos ahí. No, ¿qué yo hago con los celos? ¿Por qué? Porque no están en la lista. La desconfianza, ¿qué hago? ¿Por qué? La falta de perdón, ¿qué hago? Uy, el tono como que bajó ahí. El tono bajó, se notó. Nosotros tenemos que aprender a autoministrarnos y a educarnos. Tenemos que saber cómo seleccionar las cosas que pensamos. Mire, si tú tienes un pensamiento y ese pensamiento te trae dolor, eso quiere decir que no es digno de pensar en ello.
Eso quiere decir que yo tengo que rechazarlo. Si hay algo que tú estás pensando que baja tu autoestima, ¿qué tú tienes que hacer? Rechazarlo. Porque ¿sabes qué? El enemigo va a querer penetrar en tu mente, sembrar esa semilla. ¿Para qué? Para afectar tu efectividad. Porque Él entiende y Él sabe que como tú pienses, así tú te vas a comportar. Entonces hay que entrenarnos. Y es un ejercicio que yo quiero que usted haga a partir de esa semana. Cuando un pensamiento le llegue a la mente, usted lo pase por este filtro. Y si no pasa este filtro, si no reúne estas condiciones, yo quiero que usted lo abandone, ese pensamiento. ¿Por qué? Porque si no lo haces, lo que vas a estar confesando, lo que vas a estar hablando es sencillamente cosas dañinas. Porque ¿qué pasa en un hombre que usted todos los días le dice yo no te confío? O está con una controladera el día entero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? Dígame, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se aburre? ¿Y que usted le dice, pero si tú no confías en mí, entonces busca otro? ¿O no? ¿Sí o no? Si un hombre está constantemente diciéndole a esta mujer, tú no cocinas bueno, ¿qué te va a decir la mujer? Que te cocine otra. ¿O no? Sencillo. Oh, es que hay niños aquí, no pasa nada, no voy a decir. ¿Qué va a pasar? Pero si tú constantemente estás pensando bien de esa persona, ¿cómo van a ser tus palabras? Si tú constantemente, lo primero, después de orar, cuando te levantas, tú le dices a ese hombre, mi amor, tú eres el mejor hombre del mundo. O cuando usted se levante, hombre, dígame a ver. Mire, mi esposa, le voy a decir un secreto de alcobas. Mi esposa me tiene un nombre. Ella, dependiendo de lo que quiere, tiene un nombre, pero no. Generalmente ella me dice mi flaco. Flaco. Sí a ti. O sea, es que si usted piensa sanamente de esa persona, eso es lo que usted va a decir, eso es lo que usted va a sembrar, eso es lo que usted va a ver. Pero si usted, hermano, siempre está concentrado en los defectos, porque todos tenemos defectos, el punto es si usted se concentra en ellos o no. Mire, si usted está constantemente hablando de las cosas malas de esa persona, usted se va a aburrir. Usted se va a aburrir. Usted va a empezar a hablar cosas que no son. Pero si usted valora las cosas buenas de esa persona, aunque usted no lo crea, va a cambiar. Usted va a estar sembrando vida en esa persona donde no lo hay. Si usted constantemente, aunque esa persona le trate mal, usted le trata con cariño, usted habla correctamente de esa persona no le va a quedar de otra que cambiar. Pero el punto es, ¿qué está en nuestra mente? Si no es honesto, si no es digno de alabanza, no tiene que estar en su mente, no tiene por qué estar ahí, porque sabes que eso en algún momento va a salir. ¿Por qué?
en el mundo dicen que los pensamientos son leyes. ¿Por qué? Porque en algún momento, si una persona lo pensó, va a ir al Congreso y va a pedir que eso se convierta en ley. Y va a llegar a ser ley. Entonces, ¿por qué no seleccionamos cautelosamente en las cosas en las que pensamos? Si nosotros nos convertimos en lo que pensamos, ¿por qué hay tanta basura en nuestra mente? ¿Por qué? ¿Por qué nos quejamos de todo? ¿Va a ayudar eso? Me pregunto, ¿va a ayudar? ¿Va a ayudar eso? No. Te vas a sentirse más mal. Nunca te vas a adaptar. Nunca. Siempre va a haber algo que te va a incomodar. Siempre. Pero no tiene que ver nada con el país. Tiene que ver algo con tu mentalidad. Porque todas las cosas tienen cosas malas, pero también tienen cosas buenas. Entonces, para mi bienestar emocional, para mi bienestar mental, yo decido concentrarme en las cosas buenas, y las cosas malas la ignoro. Dile que está a su lado: tus cosas malas las voy a ignorar. La voy a hablar a su tiempo, pero desde hoy voy a resaltar tus virtudes. Dile que está a su lado: voy a resaltar tus virtudes. Voy a ver esas cosas que te hacen único. Voy a hacer esas cosas que en realidad me ayudan a ver el potencial que Dios ve en ti. Porque mientras muchos se asombraron de esta persona, porque era carga, este hombre dice que mendigaba. Él estaba ahí constantemente haciéndole la vida de cuadrito a las personas. Dependía de otras personas. Pero ¿sabes qué? Jesús no veía eso. Oh, Jesús no veía eso. Jesús veía un hombre que podía utilizar el favor de Dios, que podía cambiar si él empezaba a sembrar cosas positivas. Pero sencillamente eso empezó desde la forma en que Jesús lo veía. ¿Cómo tú ves tu vida? ¿Cómo tú ves a los que te rodean? ¿Cómo tú ves tu trabajo? ¿Cómo tú ves tu empresa? ¿Cómo tú ves tu ministerio? ¿Cómo tú ves a tus hermanos? ¿Cómo tú los ves? Alguien dijo por ahí que no se trata de la condición del otro, se trata de tus ojos. Porque ¿sabes qué? La belleza es subjetiva, así como los problemas, así como las debilidades. Subjetivo. Depende de las personas que lo vean. En otras palabras, depende de la mentalidad. Por eso Jesús le dijo: Él no pecó. Él no pecó. Él está ahí para que mi poder actúe en Él. Él es la razón por la que yo he venido a esta tierra. ¿Tú ves? Tu paradigma puede cambiarte la vida. Tu paradigma puede enterrarte o puede levantarte. Por eso hoy nosotros tenemos que tratar nuestra mente y decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, transforma mi mentalidad. Ayúdame a ver lo que tú ves. Mientras los músicos pasan, yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Por favor. Usted más que nadie sabe la forma en la que usted piensa. Usted sabe si es tóxico o tóxica. Usted sabe si es mal pensado o bien pensado.
Usted sabe si usted reconoce la sábana blanca con un puntito o si solamente ve un puntito negro. Usted sabe el tipo de persona que usted es. Usted sabe si se vive quejando, si usted ha arropado una actitud o una quejabanza todo el día. Usted lo sabe. Usted sabe si todo le hiede y nada le huele. Usted sabe. Usted lo sabe. Más que cualquier otra persona, usted lo sabe. Hoy eso tiene que cambiar. ¿Sabe por qué? Porque para el sano todo es sano. Pero si usted es de las personas que piensa que el gato tiene 5 patas, va a haber 5. Pero ¿sabe lo que es? Que eso está lejos de la realidad. Él tiene 4 patas y un rabo, no 5 patas. Él no es malo. Usted lo ve malo. Ella no es mala. Usted la ve malo. Ella no es difícil. Ella necesita un trato especial. Depende de usted. Depende de usted. Yo quiero que usted, ahí donde está, cierre sus ojos. Y si usted reconoce su condición mental, y usted reconoce que lo que ha estado viviendo hasta ahora, o su forma de pensar hasta ahora, le ha traído a donde usted está, y quiere cambios, hay que empezar a cambiar diferente. Los músicos pueden pasar, por favor. Ahí donde está, hable con Dios. Hable con Dios y dígale: Señor, ayúdame a pensar de manera correcta. Ayúdame a empezar a hablar desde una mente sana. Ministrese a usted mismo en esta hora. Dile: Señor, cambia mi manera de pensar. Yo oro en esta hora para que el Espíritu Santo ahora le convenza, para que el Espíritu Santo en esta hora le dé revelación, para que el Espíritu Santo ahora penetre a lo más profundo de su corazón y de su mente y haga cambio drástico. Así como Jesús le dijo a sus discípulos: cambien su manera de pensar, vean las personas de otra forma. Así yo te reto en esta hora y oro para que tú desde este momento empieces a ver las personas de otra forma, empieces a verte a ti mismo de otra forma. Yo creo en esta hora de que el Espíritu Santo obra en tu vida, obra en tu manera de pensar, y que tú empieces a pensar en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que tiene buen nombre, en todo lo que tiene virtud, en todo lo que es digno de alabanza. Este tipo de pensamiento es el que va a reinar en tu vida. Este tipo de pensamiento es el que tú vas a adoptar. En este tipo de pensamiento es en el que tú te vas a entrenar. Porque sabes que cuando lo hagas, entonces el Dios de paz va a estar contigo. Cuando lo hagas, tú vas a empezar a hablar cosas de bienestar y no de mal. Cuando lo hagas, es entonces cuando tú vas a ver las cosas transformarse ante tus propios ojos. Entonces tú vas a empezar a crear cosas de acuerdo a la mentalidad de Dios. Entonces tú vas a empezar a ver que tu vida va a empezar a cambiar. Si usted se la sabe, cántela con nosotros, por favor. Ahora
Sálvame. Quiero que le digas al Padre, dile, vengo. Vengo a ti, Señor. Necesito un cambio en mi vida, Cámbiame, Señor. renuévame. Necesito una mejora en mi vida, Señor. Renueva mi mente, dile, Señor, en esta mañana. Quiero que tú lo hagas como una oración. Dile, Señor, ahora sé que las debilidades que hay en mí, Señor, Y ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. vamos, dile, Señor, cúbreme con tus pensamientos, con tu gloria. Dile, cúbreme, Señor. Y cúbreme, Sí, Señor. con tu amor rodéame, tómame y tómame. Sí, Señor. Cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Sabes, mientras el pastor estaba hablando y predicando, podía entender como el Espíritu de Dios nos decía que todo lo que nosotros queremos ver cambiado es el proceso en el que nosotros tenemos que disponernos para que ese cambio ocurra. Dios ha dejado su palabra, Dios ha dejado su espíritu, Dios ha dejado todo lo que nosotros necesitamos. Pero el cambio que deseamos no va a ocurrir hasta que nosotros no estemos determinados a que eso acontezca en nuestras vidas. Si tú en esta mañana dices, yo entiendo que mi manera de pensar me ha estado envenenando el corazón, la mente, mi manera de pensar es la que me ha estado afectando. No es culpa del hermano, no es culpa del esposo, no es culpa del país ni del trabajo. Son mis pensamientos los que me han afectado. Yo quiero que en este día, allí donde tú estás, yo quiero que tú lo hagas esto conmigo. Coloca tu mano sobre tu frente en este día, vamos. Coloca tu mano sobre tu frente y tú ora por ti mismo en esta mañana. Diciendo, Señor, tu espíritu está sobre mí. Tu espíritu está sobre mí. Y no hay uno que tenga mayor autoridad que tu espíritu, Señor, en mi vida. Yo quiero cambiar esta manera que tengo de pensar, Señor. Yo necesito un cambio para mi vida, Señor. Yo necesito que tú renueves por medio de tu espíritu mi manera de ver las cosas, Señor. Yo no quiero seguir pensando de esa manera. Sé que el mover de tu espíritu ha sido cohibido en mi vida por mi manera de pensar, Señor. Que yo debí de estar muy lejos en mi vida, pero no lo estoy porque no te he permitido penetrar a mi mente, no te he permitido operar en mí, no te he permitido. Cada vez que quieres operar, mi manera y mi mentalidad detienen tu mover, Señor. Purifica esa manera que tengo de pensar, purifica mi mente, Señor. Remueve los límites en esta mañana. Remueve la basura que el mundo y el enemigo ha sembrado en mi mente. Renuévame, yo quiero salir diferente de este lugar. Cambia mi manera de pensar. Cambia mi óptica de la vida. Déjame verla como tú la ves, Señor. Yo quiero ver la vida como tú la ves. Yo quiero ver mi vida como tú la ves, Señor. Ya tu sangre fluyó por mí. Ya tú pagaste el precio por mí.
Yo quiero verme y amarme como tú me ves, Señor. Quiero entender de que no valgo lo que yo soy, sino que mi vida tiene el valor de la sangre del Cordero que fue derramada por mí en la cruz del Calvario. Yo no soy lo que el mundo dice de mí. Yo no soy lo que las circunstancias dicen de mí. Yo soy, aleluya, el objeto del amor de Dios. Él entregó a su Hijo porque me amaba. Y si Él fue capaz de entregar lo más valioso por mí, es porque yo valgo algo. Dios me ama. Dios te ama. Cuando lo vas a entender, que en este día se rompa todo pensamiento negativo que tienes de ti mismo. Porque como tú te veas a ti, vas a ver a los demás y vas a ver la vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en este día por mentes renovadas que puedan experimentarte a ti como tú eres, un Padre bueno y lleno de misericordia, Padre. Por vidas que te puedan ver porque sus mentes han sido transformadas, Señor. Sí, Padre. Sí. Nuevas fuerzas tendremos. Nos levantamos, oh Señor, del lugar que nuestros pensamientos nos han llevado. Me levanto de ahí. Decido verme como tú me ves. Decido pensar de mí con los pensamientos que tú tienes de mí. Yo soy hijo. Yo soy hijo. Yo soy hijo. Yo soy hijo. Y si hijo heredero. Yo soy hijo. Amado. Valorado. Yo camino con puertas abiertas. El Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre ti. Tú no eres lo peor. No, no, no. Tú eres lo mejor. Tú eres lo mejor. Porque Dios dio su vida por ti. Tú eres lo mejor. Tú eres amado. Tú eres aceptado. Tú eres heredero. Tú caminas con puertas abiertas. Tú no eres mendigo, sino que tú eres una persona restaurada. Oh, tú eres. Tú estás destinado para estar en las alturas. Tú estás destinado para cosas grandes. Como las águilas nos levantamos por el poder. Por el poder. Por el poder de su amor. Nos levantamos en esta hora. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Déselo más fuerte, déselo más fuerte. Glorias sean dadas al Señor. Aprovechamos la oportunidad para despedirnos de nuestra audiencia en línea. Gracias por estar aquí con nosotros todos estos domingos. Te bendecimos y decretamos que ahí donde tú estás también Dios ha llegado y ha renovado tu mentalidad. Y yo creo que tú vas a empezar a ver cosas grandes. Amén. Porque has salido de un lugar de cautiverio a una mente libre, a la mente de Cristo. Amén. Así que si estás en Liverpool, estamos aquí a tu servicio. West Darby, Millennium Center, todos los domingos 12 del mediodía. Será hasta la próxima. Bendiciones.